Las mujeres apaches lo vieron desnudo, y creyeron que era una bestia del desierto. El sol ardía en lo alto del cielo, reflejando su luz sobre la arena dorada y caliente del desierto. Cada grano parecía brillar como diminutos diamantes, pero al mismo tiempo ofrecía un calor casi insoportable. Entre dunas y rocas, un hombre avanzaba lentamente, apoyándose en un bastón improvisado hecho de madera seca. Su ropa estaba cubierta de polvo y sudor, el viaje había sido largo y agotador, y cada paso le recordaba lo implacable que podía ser aquel paisaje. Se llamaba Elías, un explorador que había decidido aventurarse en aquella región remota para estudiar las tierras y la vida silvestre que pocas personas conocían. Desde hacía días, caminaba solo. Los caminos eran escasos, y las sendas que encontraba parecían desaparecer entre las montañas de arena. Cada sonido que escuchaba, desde el crujido de una rama seca hasta el silbido del viento, lo hacía mirar a su alrededor con cautela. No estaba acostumbrado a la soledad extrema, y cada sombra que aparecía en el horizonte despertaba su alerta. Sin embargo, el deseo de descubrir lo desconocido lo mantenía firme. Su corazón, a pesar del cansancio, latía con emoción. A medida que avanzaba, notó algo extraño en la arena. Huellas profundas que no coincidían con las de un animal común se extendían frente a él. Elías se inclinó para observarlas con más detalle. Cada huella era grande, casi desproporcionada para cualquier criatura que conociera. El misterio lo hizo sonreír, aunque también lo hizo sentirse inquieto. Tal vez no estoy tan solo como pensaba, murmuró para sí, levantándose con cuidado y asegurándose de que su bastón estuviera firme antes de continuar. El calor se volvía insoportable, y la ropa que llevaba encima se pegaba a su piel. Decidió detenerse junto a una pequeña roca para descansar. Bebió agua de su cantimplora y dejó escapar un suspiro largo. Las sombras de las dunas parecían moverse con el viento, formando figuras que a veces se confundían con criaturas del desierto. Elías cerró los ojos un momento, escuchando el sonido de su propia respiración mezclarse con el silbido del aire. Todo era silencio, salvo por los pequeños sonidos de la vida que escapaba a su mirada, un insecto que corría sobre la arena, un ave que cruzaba el cielo en lo alto. Después de descansar un poco, decidió continuar. Caminó hasta llegar a un río pequeño, donde el agua corría tímidamente entre piedras lisas. El río era poco más que un hilo de agua, pero para Elías representaba un alivio. El calor había sido tan intenso que cada gota parecía oro líquido. Decidió aprovechar para refrescarse, sacándose la camisa y las botas. El agua era fría, y un escalofrío recorrió su cuerpo al sumergir sus manos y luego mojar su rostro. Se sentó en la orilla, dejando que sus pies tocaran el agua y su mente relajarse por unos instantes. Sin embargo, lo que Elías no sabía era que no estaba completamente solo. Un grupo de mujeres apaches se encontraba a cierta distancia, recolectando hierbas y pequeñas raíces cerca de la orilla. Su mirada era atenta y cuidadosa, conocían cada sonido del desierto, cada movimiento que podía significar peligro o la presencia de un intruso. Cuando vieron al hombre desnudo, se detuvieron en seco. Sus ojos se abrieron, y una mezcla de miedo y asombro cruzó sus rostros. Nunca habían visto algo así. Para ellas, su apariencia era extraña y desconcertante, su postura, sus movimientos, y la luz del sol que reflejaba su piel hacían que lo confundieran con una criatura del desierto, algo que jamás habían imaginado que existiera. Elías, mientras tanto, estaba concentrado en su propio alivio. No escuchó al principio los murmullos entre las mujeres ni las pequeñas exclamaciones que escapaban de sus labios. Sumergido en el agua, estiró los brazos y sintió la frescura recorrer todo su cuerpo. Por un momento, olvidó el calor, la soledad y las dificultades del viaje. Cerró los ojos, disfrutando de la sensación. No sabía que había ojos observándolo, y mucho menos que su simple presencia estaba creando un malentendido tan grande. Las mujeres apache intercambiaron miradas rápidas, susurrando entre ellas sin levantar la voz. ¿Qué es eso?, preguntó una, con el ceño fruncido y una mezcla de temor y curiosidad.
Otra negó con la cabeza, señalando con cuidado hacia el río. Sus movimientos eran lentos, precisos, como si temieran que cualquier gesto brusco pudiera provocar una reacción peligrosa. La confusión se sentía en el aire. Para ellas, aquel ser parecía demasiado extraño para ser humano. Su tamaño, sus gestos, la forma en que se movía, todo encajaba más con los cuentos que escuchaban desde niñas sobre criaturas misteriosas que habitaban en el desierto que con un simple hombre. Elías finalmente salió del agua, sacudiéndose para eliminar las gotas que caían sobre la arena. Se inclinó para recoger su ropa y, sin darse cuenta, sus movimientos hicieron que la imagen que las mujeres tenían de él se volviera aún más desconcertante. El sol, reflejando sobre su piel mojada, creó destellos que parecían brillar y moverse de manera extraña. Las mujeres dieron un paso atrás, más sorprendidas que nunca. Definitivamente no es humano, murmuró una en voz baja, mientras otra la miraba con incredulidad. La mezcla de miedo y fascinación hacía que sus corazones latieran rápido, pero también despertaba una curiosidad incontrolable. Mientras tanto, Elías se vestía con rapidez, sin notar la distancia a la que estaban las mujeres. Su mente estaba centrada en cubrirse y en retomar el camino. No sabía que cada gesto suyo estaba siendo observado y analizado, interpretado de maneras que jamás habría imaginado. Para él, todo era rutina, sobrevivir al calor, hidratarse, protegerse del desierto. Para las mujeres apache, cada gesto parecía contar una historia distinta, un hombre bestia que emergía de las aguas, posiblemente perdido o extraviado, pero definitivamente diferente a todo lo conocido. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de arena que se mezclaban con la luz del sol, creando sombras danzantes alrededor del río. Elías se giró hacia la dirección por donde planeaba continuar su viaje, respirando profundo. Sentía que había recuperado un poco de energía, pero también sabía que el desierto no perdona los descuidos. No podía imaginar que detrás de aquellas dunas, unas miradas lo estaban evaluando, intentando entender quién era y qué hacía allí. Al fin, decidió caminar de nuevo, avanzando con cuidado. Sus pasos eran medidos, aunque el terreno irregular hacía que cada movimiento fuera un pequeño desafío. La arena caliente quemaba sus botas y el sol lo empujaba a buscar sombras inexistentes. Mientras caminaba, Elías no podía evitar pensar en lo vasto y silencioso que era aquel lugar. Cada roca, cada duna, parecía contar historias que él no podía comprender del todo. Era un mundo diferente, salvaje y majestuoso, lleno de peligros, pero también de belleza. Las mujeres, finalmente, se atrevían a acercarse un poco más, aunque siempre manteniendo distancia. Querían asegurarse de que aquello que veían no fuera un peligro inmediato, pero al mismo tiempo, una parte de ellas quería observar más de cerca, descubrir la verdad detrás de aquella extraña figura. La tensión era palpable, el desierto parecía contener la respiración junto con ellas. Todo era misterio, silencio y un miedo mezclado con fascinación que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Elías, ajeno a todo esto, continuaba su camino. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón del desierto, pero también lo alejaba del río y de cualquier seguridad que pudiera ofrecerle aquel pequeño oasis. Su mente estaba ocupada en mantenerse alerta, en no cometer errores que pudieran costarle caro. Sin embargo, un pequeño sentimiento de tranquilidad lo acompañaba, sabía que estaba vivo, que había superado los primeros desafíos del día y que, mientras siguiera adelante, cada experiencia lo haría más fuerte y más consciente de la magnitud del mundo que lo rodeaba. El sol comenzaba a bajar ligeramente, proyectando sombras largas y doradas sobre la arena. Elías se detuvo un momento para observar el horizonte, preguntándose qué secretos podría ocultar aquel lugar. Las mujeres, desde su escondite, también observaban, tratando de comprender, de decodificar, de dar sentido a lo que sus ojos habían visto. La confusión persistía, pero también había un sentimiento compartido, la certeza de que aquel encuentro, aunque breve y silencioso, marcaría algo dentro de cada uno de ellos. Así terminaba el primer día de aquel inesperado encuentro.
El desierto seguía implacable, el calor comenzaba a ceder un poco, y la historia apenas empezaba. Elías continuaba su viaje, mientras que las mujeres apache, con la mezcla de miedo y curiosidad aún en sus corazones, se preparaban para observar y esperar. Nadie sabía lo que ocurriría al siguiente paso, pero todos sentían, en lo profundo, que el desierto guardaba secretos que solo unos pocos podían descubrir. Las mujeres apache permanecieron inmóviles, agazapadas detrás de unas rocas y arbustos bajos, observando al extraño que caminaba por el desierto. Sus ojos no parpadeaban, cada movimiento del hombre era analizado con cuidado. No era común que alguien atravesara aquellas tierras de manera solitaria, y mucho menos que apareciera desnudo junto a un río, como si emergiera de otra realidad. La más joven del grupo, Auli, sintió que su corazón latía con fuerza, mezclando miedo con una curiosidad casi imposible de controlar. ¿Qué es eso?, susurró, sus dedos aferrándose a la tela de su vestido. No lo sé, respondió Maca, la mujer mayor, con la voz firme pero baja. Pero no es un hombre como los nuestros. El sol seguía alto en el cielo, iluminando la arena y el río, y cada destello hacía que la piel del extraño brillara de manera extraña. Desde la distancia, parecía moverse con torpeza, pero a la vez con una fuerza silenciosa. Sus movimientos, mientras se vestía apresuradamente, se reflejaban en el agua, y el efecto confundía aún más a las mujeres. La luz, la postura, y la manera en que el viento agitaba su cabello y la tela húmeda que colgaba de su cuerpo, hicieron que lo confundieran con alguna criatura de las historias que sus abuelas contaban sobre el desierto, bestias que solo aparecían a quienes se atrevían a aventurarse demasiado lejos. Auli se inclinó un poco más, intentando distinguir detalles. Notó que la piel del hombre estaba cubierta de polvo y sudor, y que sus manos temblaban levemente. Ese temblor parecía un gesto extraño, fuera de lo común. Sin embargo, no podía determinar si era peligroso o simplemente estaba cansado. Sus ojos se encontraron con los de Maca, que observaba con calma pero con preocupación. La anciana sabía que podían estar frente a algo inesperado y que cualquier movimiento en falso podía ser arriesgado. Maca, dijo Auli. Tal vez deberíamos acercarnos. No, contestó la mujer mayor, colocándose delante de ella. Primero debemos asegurarnos de qué es. Si nos acercamos sin cuidado, podríamos provocar algo que no queremos. La discusión entre ellas continuó en susurros, mientras mantenían la distancia. Cada gesto del hombre se interpretaba de manera exagerada, su torpeza al vestirse parecía un signo de agresión, aunque en realidad solo estaba intentando proteger su modestia y continuar su viaje. La confusión crecía, y con ella el miedo que sentían. Sin embargo, la fascinación también estaba presente, algo en aquel ser les resultaba extraordinario, como si estuviera fuera del tiempo y del mundo que ellas conocían. Elías, ajeno a todo esto, comenzó a caminar río abajo, buscando un lugar donde pudiera descansar y recuperar energías. Sus pasos eran medidos, pero el terreno irregular y la arena movediza lo obligaban a concentrarse. La presión del calor y el esfuerzo físico habían hecho que sus músculos se tensaran, y cada movimiento requería atención. No sabía que detrás de unas rocas, unos ojos lo seguían con atención, interpretando cada acción como un mensaje oculto. Las mujeres comenzaron a intercambiar historias en voz baja, tratando de dar sentido a lo que veían. Hablaron de los cuentos que sus abuelas les contaban sobre el desierto, sobre las criaturas que podían aparecer para proteger los secretos de la tierra, o para castigar a los imprudentes que se aventuraban demasiado lejos. Cada historia parecía encajar con lo que observaban, y aunque sabían que era raro, no podían ignorar la posibilidad de que aquello fuera real. Tal vez sea una de esas criaturas, dijo una tercera mujer, Noya, mientras su mirada no se apartaba del hombre. He oído hablar de ellas, seres que caminan entre los humanos pero que no son humanos. Si es eso, susurró Auli, temblando un poco. ¿Qué debemos hacer? Maca alzó la mano para calmarlas. No debemos hacer nada por ahora. Observemos y esperemos.
Solo así sabremos si es peligroso o si podemos acercarnos sin riesgo. Mientras tanto, Elías se sentó junto a una roca más grande, exhausto, y comenzó a revisar su mochila. Sacó una pequeña cantimplora, bebió agua y luego comenzó a inspeccionar algunas provisiones. No tenía idea de que alguien lo estaba observando, y mucho menos que su simple presencia estaba creando tanta confusión. Para él, todo era rutina, sobrevivir al calor, mantenerse hidratado y continuar su viaje. Las mujeres, desde la distancia, seguían observando con atención. Cada gesto suyo, cada movimiento, parecía confirmar sus temores y sus historias. Cuando Elías sacudió la ropa mojada, haciendo que el agua cayera sobre la arena, ellas retrocedieron ligeramente. Para sus ojos, aquello parecía un acto de fuerza desconocida, un signo de que aquello no era un simple hombre. La confusión crecía, pero también la fascinación. No podían dejar de mirar, aunque sus cuerpos temblaban por el miedo. El desierto, silencioso e implacable, parecía cómplice de la escena. El viento levantaba pequeñas nubes de arena que se mezclaban con la luz del sol, creando sombras danzantes que hacían que el extraño apareciera más grande y más imponente de lo que realmente era. Las mujeres comenzaron a imaginar historias. ¿Sería un espíritu del desierto? ¿Una criatura enviada para proteger el agua y los secretos de la tierra? Cada posibilidad parecía más real que la anterior. Elías finalmente decidió continuar su camino, caminando con cuidado para no perder el equilibrio en la arena caliente. Su atención estaba puesta en avanzar, en encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Sin embargo, no podía evitar sentirse observado, una sensación extraña le recorrió la espalda. Miró hacia atrás, sin ver a nadie, y se encogió de hombros, pensando que tal vez solo eran sombras creadas por el sol y la arena. Pero las mujeres seguían allí, invisibles para él. Observaban cómo se alejaba, cómo cada paso hacía que el polvo se levantara en pequeñas nubes que brillaban con la luz del sol. Su apariencia parecía aún más extraña desde la distancia, su piel dorada, los músculos tensos por el esfuerzo, y la forma en que se movía como un ser que parecía mitad humano, mitad criatura del desierto. Auli no podía apartar la mirada, algo dentro de ella le decía que aquel encuentro era único y que debían prestar atención a cada gesto. No entiendo, dijo Noya, con un suspiro. Parece humano, pero no lo es. Maca negó con la cabeza, mientras sus ojos seguían al hombre que se alejaba. A veces el desierto nos confunde. Lo que vemos no siempre es lo que creemos. Pero debemos estar listas para cualquier cosa. A medida que el sol comenzaba a bajar lentamente, proyectando largas sombras sobre la arena, el extraño parecía avanzar hacia un lugar donde las dunas se hacían más altas y el terreno más peligroso. Las mujeres, por su parte, debatían entre acercarse para investigar o mantenerse escondidas y observar. Cada opción tenía riesgos, y ninguna de ellas quería cometer un error que pudiera costarles caro. Elías se detuvo un momento en la cima de una pequeña duna, mirando el horizonte. El viento agitaba su cabello y levantaba la arena a su alrededor. Desde ese punto, parecía casi un gigante, una figura solitaria enfrentándose al desierto sin miedo, aunque en realidad estaba cansado y preocupado por lo que podría encontrar más adelante. No sabía que unas miradas lo seguían, interpretando cada movimiento como señales de algo más grande. Las mujeres finalmente decidieron que era demasiado arriesgado acercarse sin saber más. Mantuvieron su distancia, pero continuaron siguiéndolo con la mirada, intentando memorizar cada detalle, su forma de caminar, su postura, la manera en que sus manos se movían y la expresión de su rostro. Todo era nuevo y extraño, y sin embargo, había algo en el que despertaba respeto y admiración, incluso en medio del miedo. La tarde avanzaba, y el calor comenzaba a disminuir ligeramente. El cielo se teñía de tonos naranjas y rojos, y la luz transformaba la arena en un mar de fuego que parecía moverse lentamente. Elías caminaba entre las dunas, y cada paso parecía marcar un ritmo silencioso que solo él podía escuchar. Las mujeres, desde su escondite, seguían observando,
intentando comprender si aquel ser era una amenaza o simplemente un viajero perdido. El desierto guardaba sus secretos, y la tensión del encuentro permanecía en el aire. Nadie sabía qué ocurriría al siguiente paso, ni cómo terminaría aquella confusión entre lo real y lo imaginario. Sin embargo, todos sentían, de alguna manera, que aquel momento quedaría grabado en sus recuerdos, como un misterio del desierto que solo los valientes podían presenciar. Mientras la luz del sol disminuía, Elías finalmente encontró un lugar adecuado para descansar. Se sentó detrás de una roca grande, apartando un poco de arena para acomodarse. Su respiración se volvió más tranquila, y comenzó a recuperar fuerzas para continuar su viaje al amanecer. Pero aunque él estaba concentrado en su descanso, las mujeres no podían apartar la mirada. Cada sombra, cada gesto suyo, parecía contener secretos que el desierto quería revelar solo a quienes supieran observar con cuidado. El día estaba llegando a su fin, y la historia apenas comenzaba. Elías permanecía ajeno a las miradas que lo seguían, mientras que las mujeres apache continuaban evaluando, aprendiendo y tratando de entender lo que sus ojos habían visto. La confusión, el miedo y la fascinación estaban presentes, y todos sentían que el desierto era testigo silencioso de un encuentro extraordinario que quedaría grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el desierto de tonos naranjas y rojizos. La arena reflejaba esos colores, como si toda la tierra ardiera en llamas. Elías avanzaba con cuidado, cada paso pesado por el calor acumulado y la fatiga del día. Sentía los músculos tensos y la garganta seca, pero su determinación lo impulsaba a seguir. Cada duna parecía más alta que la anterior, y cada sombra proyectada por el sol parecía moverse con vida propia. El desierto no era solo un lugar, era un desafío constante, un enemigo silencioso que exigía respeto. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Un movimiento ligero en la distancia, casi imperceptible, entre unas rocas bajas. Sus instintos se activaron de inmediato, el corazón le dio un pequeño salto y su respiración se volvió más rápida. Se detuvo, apoyándose en su bastón, y trató de enfocar la vista. La luz del sol al final de la tarde creaba sombras alargadas que se confundían con cualquier cosa que se moviera. Pero no podía estar seguro de lo que había visto. Tal vez solo fuera un juego de luz y arena, pensó, intentando calmarse. Las mujeres apache observaban desde su escondite, cada vez más intrigadas por la manera en que Elías se movía. Su torpeza al caminar por la arena movediza parecía extraña, pero había algo en su postura que les recordaba a los cuentos de criaturas que caminaban entre humanos y bestias, según las leyendas que sus abuelas les contaban. La confusión crecía. Auli, que estaba más cerca del hombre que las demás, sintió que su corazón latía con fuerza. Quería acercarse, pero también temía que cualquier movimiento pudiera desencadenar un peligro desconocido. No debemos acercarnos, susurró Maca, con firmeza. Solo observemos. Necesitamos entender si es peligroso o no. Auli asintió, aunque sus ojos no se apartaban de Elías. Cada gesto suyo parecía confirmar la idea de que aquel ser era distinto. El viento levantaba arena alrededor de él, y la manera en que la luz se reflejaba en su piel mojada momentos antes, ahora seca y cubierta de polvo, hacía que su apariencia pareciera aún más extraña. Era humano, sí, pero para sus ojos, se veía como una criatura salida de las historias antiguas. Elías, mientras tanto, comenzó a notar que no estaba solo. Un par de veces levantó la vista hacia las dunas cercanas y sintió una sensación extraña, la certeza de que alguien lo observaba. Pero cada vez que miraba, no veía a nadie. Solo arena y sombras que se movían con el viento. La inquietud se instaló en su mente. No era miedo, exactamente, era la sensación de que estaba siendo evaluado, observado por ojos invisibles. No podía entender quién o qué lo seguía, pero decidió no hacer ruido ni apresurarse. Mantener la calma era su prioridad. Las mujeres, desde su escondite, comenzaron a intercambiar gestos y susurros.
La confusión y la fascinación se mezclaban en ellas. Noya señaló hacia la roca donde Elías había descansado momentos antes. «Mirad cómo se mueve», dijo. «Sus pasos no son como los de un hombre común». «No podemos equivocarnos», respondió Maca. «Si es peligroso, debemos tener cuidado. Pero también necesitamos saber más». Auli miraba fijamente, intentando descifrar cada detalle, la manera en que el polvo se pegaba a la piel de Elías, cómo su cabello se agitaba con el viento, y cómo sus músculos se movían con fuerza y torpeza a la vez. Todo era confuso y extraño, pero al mismo tiempo, algo en él le parecía familiar. Como si, a pesar de la apariencia inusual, pudiera ser comprendido si se observaba con atención. Elías decidió detenerse un momento y buscar sombra detrás de una duna alta. Se sentó, apoyando los brazos sobre las rodillas y respirando profundamente. El aire caliente del desierto lo hacía sudar y el polvo pegado a su piel lo irritaba. Mientras se limpiaba la cara con un paño improvisado, recordó las historias que había escuchado sobre aquel territorio, relatos de exploradores que desaparecieron, de criaturas que confundían a quienes se atrevían a internarse demasiado lejos. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque intentó ignorarlo. Tal vez solo era el cansancio y la imaginación. Pero no estaba solo. Desde detrás de las rocas, las mujeres continuaban observándolo, evaluando sus movimientos. Cada gesto de Elías parecía confirmar la idea de que no era un hombre común. Cuando se levantó y comenzó a caminar de nuevo, Auli sintió un impulso casi irresistible de acercarse, de descubrir la verdad por sí misma. Sin embargo, Maca la detuvo con una mano firme sobre su hombro. «No todavía», dijo. «Espera. Primero debemos ver cómo se comporta». El viento soplaba con más fuerza a medida que el sol bajaba, levantando pequeñas nubes de arena que se mezclaban con la luz. Elías caminaba lentamente, midiendo cada paso para no perder el equilibrio. Sentía la arena arder bajo sus botas y el calor residual del día lo agotaba aún más. Cada sombra que veía parecía moverse de manera extraña, y por momentos se preguntaba si estaba imaginando cosas. Pero la sensación de ser observado persistía, y lo hacía mantener la alerta constante. Las mujeres comenzaron a inventar historias para explicar lo que veían. Auli habló de las leyendas que contaban sobre bestias que se mezclaban con los humanos, seres que solo aparecían cuando alguien se adentraba demasiado en el desierto. Noya mencionó criaturas que cuidaban los secretos de la tierra, y como solo podían ser vistas por aquellos que tenían valor y curiosidad. Maca escuchaba en silencio, evaluando cada palabra, tratando de separar la fantasía de la realidad. Elías llegó a un pequeño claro entre las dunas y decidió descansar un poco más. Se sentó en la arena, apoyando la espalda contra una roca, y sacó algo de comida de su mochila. Mientras comía, su mente divagaba, pensaba en su viaje, en lo que había encontrado hasta ahora y en lo que aún podía descubrir. Sin darse cuenta, comenzó a observar el desierto con más atención, notando detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que el viento doblaba las hierbas secas, cómo las sombras se alargaban, y cómo cada pequeño movimiento de la arena parecía tener vida propia. Desde su escondite, las mujeres seguían evaluándolo. Cada gesto de Elías era analizado con minuciosa atención. Cuando levantó la cabeza para mirar a su alrededor, Auli contuvo la respiración. Por un instante, pareció mirar directamente hacia donde ellas se escondían. Un escalofrío recorrió a las mujeres, pero no podían moverse ni hacer ruido. Esa sensación de contacto, aunque breve y confusa, aumentó la tensión y la fascinación. El sol comenzó a tocar el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. La luz cambió la apariencia de todo lo que tocaba, la arena, las dunas, incluso Elías, que ahora parecía más extraño e imponente, como si la luz del crepúsculo hubiera transformado su figura en algo más grande, más fuerte y más misterioso. Las mujeres no podían apartar la mirada, la confusión era ahora una mezcla de miedo y admiración. Elías decidió continuar. Se levantó con cuidado,
ajustó la mochila en su espalda y comenzó a caminar de nuevo hacia las dunas más altas. La fatiga se sentía en cada paso, pero también una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. Su mente estaba alerta, pensando en cómo avanzar sin perder el rumbo ni cansarse demasiado. No podía imaginar que unos ojos lo seguían, tratando de comprenderlo y evaluarlo a cada instante. Las mujeres empezaron a debatir entre ellas la mejor manera de acercarse o mantenerse escondidas. Algunas sentían curiosidad, otras temor. Auli, más joven e impulsiva, quería descubrir la verdad y acercarse al hombre, mientras Maka insistía en la paciencia y la observación. Noya se mantenía en silencio, evaluando la situación y esperando el momento adecuado para actuar. La tensión era palpable, y el desierto parecía contener la respiración junto con ellas. Mientras Elías caminaba, se detuvo un momento para beber agua y recuperar fuerzas. Sus movimientos eran medidos, pero aún cansados. Sintió de nuevo esa sensación extraña de ser observado. Esta vez, decidió girar lentamente y mirar a su alrededor, tratando de descubrir si había alguien cerca. La luz del crepúsculo dificultaba la visión, pero el instinto le decía que no estaba solo. Sin embargo, no pudo ver nada más que sombras y dunas. Las mujeres continuaban escondidas, observando cada paso suyo. Cada gesto, cada movimiento de sus manos y pies, se interpretaba de manera exagerada por la imaginación que alimentaban las historias del desierto. Para ellas, Elías no era solo un hombre, era algo más, un ser que podía pertenecer a otra realidad, una criatura del desierto disfrazada de viajero. La confusión y la fascinación seguían creciendo a medida que la luz disminuía. Finalmente, Elías encontró un lugar más seguro para pasar la noche, un pequeño valle entre dunas altas, protegido del viento. Se sentó, apoyó la espalda contra una roca y encendió un pequeño fuego, cuidadosamente para no llamar demasiado la atención. Mientras observaba las llamas, sus pensamientos se mezclaban con el cansancio, reflexionaba sobre el desierto, sobre la soledad, y sobre las historias que había escuchado sobre aquellos lugares remotos. No podía imaginar que unas miradas lo seguían desde la distancia, tratando de descifrar su humanidad y su intención. La noche cayó lentamente, y el cielo se llenó de estrellas. Elías miró hacia arriba, sintiendo una mezcla de asombro y respeto por la inmensidad que lo rodeaba. Las mujeres, aún ocultas, continuaban observando. Sabían que aquel hombre había pasado por desafíos y que algo en él era diferente. La confusión seguía presente, pero también había respeto y admiración. Lo que había comenzado como miedo se transformaba lentamente en un misterio que deseaban entender, aunque sabían que la noche traería más preguntas que respuestas. El primer encuentro, el misterio, la confusión y la tensión continuaban creciendo. Elías, sin saberlo, y las mujeres apache, con ojos atentos y corazones llenos de curiosidad, habían dado un paso silencioso hacia una historia que apenas comenzaba, una historia que el desierto guardaría con paciencia. Esperando el momento adecuado para revelar sus secretos, el sol comenzaba a perder fuerza y la temperatura descendía lentamente, pero el desierto seguía siendo un lugar de desafíos silenciosos. Elías había pasado el día caminando y ahora buscaba un lugar seguro para descansar. Había encontrado un pequeño valle entre dunas altas, un refugio natural que lo protegía del viento. Allí se sentó, apoyó la espalda contra una roca y comenzó a preparar un pequeño fuego. Cada chispa que saltaba iluminaba su rostro y su figura cansada, mientras el humo se elevaba hacia el cielo lentamente. Desde lejos, las mujeres apache continuaban observando. La oscuridad del crepúsculo hacía que fuera más difícil ver claramente, pero también daba un efecto misterioso que aumentaba la tensión y la fascinación. Auli, Noya y Maka intercambiaban miradas rápidas, evaluando cada movimiento de Elías. La confusión persistía, para sus ojos, aquel hombre parecía más una criatura del desierto que un viajero común. Sin embargo, había algo en su postura y en sus gestos que les transmitía una sensación de calma, de respeto hacia el entorno, algo que no era típico de las historias de miedo que habían escuchado.
Elías notó de repente un pequeño movimiento en las dunas cercanas. Sus instintos se activaron de inmediato, levantó la cabeza y giró lentamente, tratando de identificar la fuente. La luz que quedaba del sol creaba sombras largas que se movían con el viento, y al principio no pudo distinguir nada. Pero entonces vio unos ojos brillando, atentos, observándolo desde la distancia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que no estaba solo. Se incorporó lentamente y levantó las manos, intentando mostrar que no tenía intención de hacer daño. «Hola», murmuró, con voz baja y calmada, aunque no estaba seguro de si alguien lo escucharía. Las sombras permanecieron inmóviles, pero los ojos seguían allí, fijos en él. Elías respiró hondo y decidió avanzar con cuidado hacia la dirección donde los había visto, sin apresurarse, tratando de demostrar que era amistoso. Las mujeres observaron el gesto y sintieron una mezcla de sorpresa y alivio. Su postura, aunque cautelosa, mostraba que no quería confrontarlas. Maca susurró a las otras: «Está intentando comunicarse, debe ser humano». Auli asintió, aunque no podía quitar los ojos de él. La confusión inicial comenzaba a transformarse en curiosidad. La idea de que fuera una criatura desaparecía lentamente, reemplazada por la posibilidad de que fuera simplemente un hombre perdido en el desierto, lejos de cualquier ayuda. Noya se quedó en silencio, evaluando cada gesto, cada paso y cada movimiento del extraño. Elías continuó avanzando lentamente, dejando clara su intención de acercarse con cuidado. Cada paso levantaba pequeñas nubes de arena, pero su mirada se mantenía firme en las sombras donde había visto los ojos. Intentaba demostrar que no representaba peligro, que solo buscaba comunicarse. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía la calma, recordando todo lo que había aprendido sobre interacciones cuidadosas en lugares desconocidos. Las mujeres intercambiaron susurros y gestos, debatiendo qué hacer. Auli quería acercarse más, tocar la roca donde él estaba para asegurarse de que era humano, mientras Maca insistía en mantener cierta distancia. Noya observaba atentamente, lista para intervenir si era necesario. El misterio seguía presente, pero la tensión comenzaba a disminuir lentamente gracias a la actitud pacífica de Elías. Finalmente, Elías dio un paso más cerca, deteniéndose a varios metros de donde las sombras lo observaban. Se inclinó un poco, mostrando respeto y sumisión, y levantó nuevamente las manos para indicar que no tenía armas. «No quiero hacer daño», dijo con voz baja, que se perdió entre el viento, pero que las mujeres lograron percibir gracias a su silencio y atención. La calma y el respeto en su postura transmitieron más de lo que las palabras podrían haber hecho. Auli, impulsada por la curiosidad y el alivio, decidió acercarse un poco más. Su paso era silencioso, cuidadoso, pero aún mantenía una distancia prudente. Noya y Maca la observaron, listas para intervenir si algo salía mal. Cada gesto era medido, cada movimiento pensado para no alarmar al hombre ni provocar un malentendido. Elías notó la aproximación y sonrió levemente, un gesto que transmitía amabilidad y apertura. Se sentó nuevamente en la arena, señalando el fuego que había encendido como muestra de su intención de paz. Era un acto simple, pero significativo, demostraba que no tenía intenciones de esconderse ni de atacar. Las mujeres continuaron acercándose, paso a paso. Cada movimiento era lento y cauteloso, evaluando la reacción de Elías. Auli fue la primera en detenerse a una distancia segura, observando los detalles, su rostro, sus manos, la manera en que respiraba. No parecía agresivo ni extraño ahora que podían verlo con mayor claridad. Sus ojos mostraban cansancio, pero también inteligencia y calma. Maca y Noya se acercaron un poco después, siempre manteniendo distancia y evaluando la situación. La tensión inicial, esa sensación de miedo y confusión, comenzaba a transformarse en comprensión. Podían ver que Elías era humano, pero aún no conocían su historia ni cómo había llegado hasta allí. Cada gesto suyo, cada movimiento, parecía contar algo, aunque ellas todavía no podían interpretarlo completamente.
Elías decidió romper el silencio de manera simple, tomó un pedazo de pan de su mochila y lo colocó cerca del fuego, señalando que podían acercarse sin temor a que él atacara. Era un gesto de confianza, sencillo y directo, que las mujeres comprendieron de inmediato. Auli, con cuidado, dio un paso más y observó el pan. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía una sensación de alivio y curiosidad. No es una bestia, susurró finalmente, mirando a Maca y Noya. Es un hombre, cansado y hambriento, pero humano. Maca asintió lentamente, dejando escapar un suspiro. La tensión disminuyó, aunque no desapareció por completo. La desconfianza inicial se transformaba ahora en curiosidad y respeto. Noya, en silencio, observaba la manera en que Elías movía sus manos y sus pies, evaluando si era peligroso o si podía confiar en él. Elías, notando que las mujeres se acercaban con cautela, decidió hablar nuevamente. Señaló su mochila y luego hizo un gesto hacia ellas, intentando comunicar que tenía comida y agua. Aunque no compartían un idioma común, los gestos y la calma en su postura ayudaron a establecer una comunicación básica. Era un primer paso, un pequeño puente entre mundos distintos que permitía que la interacción fuera posible sin conflictos. Las mujeres comprendieron el gesto. Auli dio otro paso, acercándose un poco más, mientras Maca y Noya la seguían lentamente. La distancia disminuía, pero aún mantenían precaución. La curiosidad superaba el miedo, querían entender quién era aquel hombre que había aparecido en su territorio de manera tan inesperada. Elías sonrió de nuevo, mostrando gratitud y amabilidad. Tomó un poco de agua y ofreció la cantimplora con un gesto simple. Aunque no podían beber, las mujeres entendieron que era un acto de confianza y generosidad. Era un hombre que no buscaba conflicto, sino interacción pacífica, algo que contrastaba con la impresión inicial que habían tenido. La tensión comenzó a transformarse en comunicación silenciosa. Los gestos de Elías, su manera de sentarse, de mover las manos, de inclinar la cabeza, eran interpretados por las mujeres como señales de buena intención. La curiosidad crecía, querían descubrir más sobre él, entender cómo había llegado hasta allí, y qué buscaba en ese desierto tan lejano y solitario. Finalmente, Elías se levantó un poco y señaló hacia el cielo y el horizonte, tratando de indicar que había caminado mucho y que estaba cansado. Luego tocó suavemente su pecho y la roca donde se sentaban las mujeres, mostrando respeto y reconocimiento. Las mujeres comprendieron el mensaje. La interacción era pacífica, y aunque todavía no podían comunicarse con palabras, cada gesto construía un puente de entendimiento. Auli, Noya y Maca se acercaron un poco más, ya no con miedo sino con interés y respeto. Podían ver los detalles del rostro de Elías, su piel bronceada por el sol, los ojos atentos, las manos marcadas por el esfuerzo físico. Cada gesto contaba una historia de supervivencia, de viaje, de soledad en un territorio inhóspito. La imagen de la bestia del desierto se desvanecía lentamente, reemplazada por la de un hombre valiente y cauteloso, que merecía comprensión y ayuda. El sol finalmente desapareció detrás de las dunas, y la luz se tornó tenue. Elías se sentó junto al fuego nuevamente, y las mujeres se acomodaron a una distancia segura, observando con atención y respeto. La interacción, aunque silenciosa, estaba llena de significado. La confusión inicial había dado paso a la curiosidad y al entendimiento, y todos sentían que aquel encuentro era especial, único en la vasta inmensidad del desierto. El crepúsculo y la llegada de la noche hicieron que el desierto se llenara de sonidos suaves, el viento que movía la arena, algún insecto nocturno, y el lejano murmullo de algún animal. Elías y las mujeres permanecieron en silencio, conectados de manera indirecta, comunicándose sin palabras, comprendiendo que cada gesto y cada mirada podía transmitir confianza y respeto. A medida que la noche avanzaba, la historia de aquel encuentro comenzaba a tomar forma. Un hombre solitario y tres mujeres observadoras, unidos por el silencio, la curiosidad y la necesidad de comprender.
La confusión inicial había quedado atrás, y lo que surgía ahora era una interacción basada en el respeto mutuo y la paciencia. Elías miró las estrellas, respirando profundamente, y por primera vez en todo el día sintió un alivio que no estaba solo. Las mujeres apache, desde su escondite, también sentían una extraña calma. Lo que había comenzado como miedo se transformaba lentamente en comprensión, y el desierto, testigo silencioso, parecía aprobar la interacción, guardando los secretos de aquel encuentro hasta el amanecer. Si quieres, puedo continuar con la parte 5, que será el clímax y resolución de la historia, mostrando la noche había caído por completo sobre el desierto. El cielo estaba lleno de estrellas que parecían brillar con fuerza, iluminando apenas la vasta extensión de arena y dunas. Elías seguía sentado junto al pequeño fuego que había encendido al atardecer. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente permanecía alerta. Había aprendido a prestar atención a cada sonido, el susurro del viento, el crujido de la arena bajo pequeños pasos, los ruidos lejanos de animales nocturnos. Todo era importante en un entorno tan inhóspito como aquel. Desde su escondite, las mujeres apache observaban con cuidado. Habían decidido acercarse un poco más al fuego, pero aún mantenían una distancia prudente. La curiosidad superaba el miedo, querían comprender al hombre que había surgido de manera tan inesperada en su territorio. Auli, la más joven, sentía que su corazón latía rápidamente, mezcla de temor, admiración y emoción. Cada gesto de Elías era analizado, cada movimiento interpretado con cuidado, intentando descubrir la verdad detrás de su apariencia y sus acciones. Elías, consciente de la atención que sentía, decidió comunicarse de la mejor manera que podía. Tomó un trozo de tela de su mochila y lo agitó lentamente hacia las mujeres, intentando demostrar que no tenía armas ni malas intenciones. Luego señaló el fuego y finalmente tocó su pecho, mostrando respeto y disposición a interactuar. Las mujeres entendieron los gestos, el mensaje era claro, él era humano, no una criatura del desierto, y deseaba acercarse pacíficamente. Auli dio un paso adelante, con cautela pero con determinación. Las demás mujeres la siguieron lentamente, evaluando la reacción de Elías. Cada movimiento era medido, como un baile silencioso entre desconocidos que intentaban comunicarse sin palabras. Cuando Auli estuvo lo suficientemente cerca, Elías inclinó la cabeza levemente, en señal de respeto, y le ofreció un poco de pan que había traído. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado, demostraba confianza y la intención de compartir, de acercarse sin peligro. Auli lo observó por un momento antes de tomar el pan con cuidado. Su respiración era rápida, pero sus manos se mantuvieron firmes. Por primera vez, pudo ver claramente los detalles de su rostro, ojos cansados pero atentos, piel curtida por el sol, manos fuertes por el trabajo y la supervivencia. La imagen de la bestia se desvanecía por completo, reemplazada por la figura de un hombre que había sufrido, pero que también había demostrado paciencia, respeto y valentía. No es una criatura, susurró Auli a las demás, sin apartar la mirada. Es humano. Maca asintió lentamente, dejando escapar un suspiro de alivio. La tensión que había sentido durante todo el día comenzaba a desaparecer. Noya, en silencio, observaba cada gesto, evaluando la seguridad de la interacción. La curiosidad y la admiración se mezclaban con un sentimiento de respeto profundo hacia Elías, quien había demostrado que, a pesar de estar solo en el desierto, podía actuar con calma y dignidad. Elías, viendo que las mujeres se acercaban y aceptaban su presencia, decidió compartir un poco de su comida y agua. Hizo gestos amables, ofreciéndoles los pequeños recursos que llevaba consigo. Las mujeres comprendieron la intención y aceptaron con cuidado, mostrando agradecimiento mediante gestos y miradas. Era un primer paso hacia la confianza, un puente silencioso que unía mundos diferentes sin necesidad de palabras. Mientras compartían la pequeña comida, Elías comenzó a señalar objetos en el desierto, rocas, dunas, algunas plantas que había visto durante el día. Intentaba explicar, mediante gestos y movimientos, cómo había llegado allí,
qué rutas había tomado y cómo había sobrevivido al calor y la soledad. Las mujeres lo observaban con atención, intentando comprender cada gesto, cada movimiento de las manos y la expresión de su rostro. Poco a poco, el misterio comenzaba a disiparse. Aquel hombre no era una bestia, sino alguien que había atravesado dificultades y había llegado hasta allí por su determinación. Auli se atrevió a acercarse aún más, sentándose a una distancia segura junto al fuego. Elías le devolvió la mirada con una sonrisa tranquila, mostrando que su cercanía era bienvenida. Maca y Noya también se acomodaron, formando un pequeño círculo alrededor del fuego. La interacción, aunque silenciosa, estaba llena de significado. Cada gesto, cada mirada, era una forma de comunicación que trascendía las palabras y los idiomas. Elías comenzó a hacer gestos más complejos, intentando indicar cómo había cruzado el río, cómo había sobrevivido al calor y cómo había utilizado el entorno para protegerse. Las mujeres lo observaban con fascinación, cada detalle que él mostraba les contaba una historia de resiliencia y valentía. La idea de que era una criatura peligrosa se había desvanecido por completo, ahora lo veían como un viajero solitario que había demostrado inteligencia, respeto y paciencia. La noche avanzaba, y el cielo se llenaba de estrellas brillantes. El desierto parecía más amable bajo esa luz suave, como si la oscuridad hubiera traído consigo un momento de paz. Elías y las mujeres permanecían alrededor del fuego, compartiendo un silencio cargado de comprensión y respeto. Era un momento de conexión, donde la distancia cultural y la barrera del idioma desaparecían frente a la humanidad compartida. Elías tomó un momento para señalar el cielo, señalando constelaciones y luego tocando la tierra, intentando mostrar que respetaba aquel lugar y sus secretos. Las mujeres comprendieron el gesto. Era un símbolo de respeto hacia la tierra, hacia el desierto que los rodeaba, y hacia ellas mismas. Auli asintió, reconociendo la intención, mientras Maca y Noya observaban en silencio, admirando la forma en que un extraño podía comunicarse sin palabras, transmitiendo respeto y buena voluntad. El desierto, silencioso y majestuoso, parecía aprobar la interacción. El fuego crepitaba suavemente, y el aire nocturno traía consigo un alivio del calor del día. Elías y las mujeres compartieron un momento de calma y tranquilidad, conscientes de que aquel encuentro era único. Cada gesto de confianza, cada mirada comprensiva, fortalecía la sensación de que, a pesar de las diferencias, la humanidad podía encontrar un lenguaje común. Elías decidió mostrar más de su mundo. Sacó un pequeño cuaderno donde había dibujado algunos mapas y bocetos del desierto. Señaló lugares, rocas y dunas, intentando explicar sus rutas y descubrimientos. Auli observó con asombro, fascinada por la forma en que aquel hombre había estudiado y aprendido a sobrevivir en un entorno tan difícil. Noya y Maca también se acercaron, intentando comprender cada dibujo y gesto. Era un aprendizaje silencioso, donde la curiosidad y la admiración reemplazaban el miedo y la confusión. A medida que la noche avanzaba, Elías y las mujeres comenzaron a compartir un entendimiento tácito. La desconfianza inicial había desaparecido, reemplazada por respeto y curiosidad. Cada gesto, cada mirada y cada acción transmitía mensajes de buena voluntad, y la comunicación, aunque no verbal, se volvía cada vez más clara y profunda. Auli se atrevió a tocar suavemente la roca junto a Elías, un gesto de confianza que simbolizaba la aceptación de su presencia. Elías respondió con una ligera inclinación de cabeza, mostrando gratitud y reconocimiento. Maca y Noya observaron con atención, y finalmente se acercaron un poco más, completando el círculo de confianza alrededor del fuego. El desierto se convirtió en testigo silencioso de un momento extraordinario, donde la paciencia y el respeto superaron el miedo y la confusión. Elías decidió descansar un poco, recostándose junto al fuego mientras las mujeres permanecían cerca, observando y aprendiendo de cada gesto. La interacción se había transformado en un vínculo silencioso, donde la comprensión mutua reemplazaba el lenguaje verbal. Cada acción era significativa, y cada mirada contaba una historia de supervivencia, respeto y conexión.
El frío de la noche comenzó a sentirse, pero el fuego proporcionaba calor suficiente para mantener la comodidad. Elías y las mujeres permanecieron alrededor, compartiendo un momento que trascendía la distancia cultural y lingüística. La tensión del día se había disipado, reemplazada por un entendimiento profundo y silencioso. Finalmente, Elías tomó un último gesto simbólico, levantó las manos hacia el cielo, luego hacia la tierra, y luego hacia las mujeres, mostrando gratitud por su comprensión y compañía. Las mujeres respondieron con gestos similares, inclinando la cabeza y extendiendo ligeramente sus manos. Era un acto simple, pero lleno de significado, reconocimiento mutuo, respeto y aceptación. El desierto guardaba silencio, como si celebrara aquel encuentro extraordinario. Las estrellas brillaban con fuerza, y el fuego crepitaba suavemente. Elías, acompañado por las mujeres apache, comprendió que aquel momento era único y que la humanidad podía encontrar comunicación y conexión incluso en los lugares más inhóspitos y entre culturas diferentes. Con el amanecer, el cielo comenzó a teñirse de tonos rosados y naranjas. Elías y las mujeres se levantaron, sabiendo que el día traería nuevas decisiones y nuevos caminos. Pero la confianza y el respeto mutuo que habían construido durante la noche permanecerían, uniendo sus historias de manera silenciosa y duradera. El hombre que había sido confundido con una bestia del desierto ahora era parte de un pequeño círculo de entendimiento y conexión. Las mujeres, que al principio habían sentido miedo y confusión, ahora lo miraban con respeto y admiración. La experiencia les enseñó que la percepción puede ser engañosa y que la paciencia y la observación son claves para comprender lo desconocido. Elías, por su parte, comprendió que la humanidad puede encontrar un lenguaje común incluso sin palabras, que la paciencia y la calma pueden superar el miedo y que la confianza se construye con gestos simples y sinceros. El desierto, testigo silencioso de aquel encuentro, guardaría la historia de manera eterna, un recordatorio de que incluso en los lugares más solitarios, la conexión humana puede surgir de maneras inesperadas. Y así, entre dunas, fuego y estrellas, el encuentro llegó a su conclusión. Las mujeres apache y Elías compartieron un vínculo silencioso y profundo, una historia que quedaría grabada en sus memorias como un momento de respeto, comprensión y humanidad, donde la confusión inicial dio paso a la admiración y la amistad silenciosa.